Disculpe, ingeniero, buenos días. Sí, Estaba diciendo usted que el K activo se puede calcular con la ecuación tanto como con las tablas, pero ¿cuál es el que más, o sea, los dos van a salir lo mismo o cuál es más conveniente usar? los dos van a salir lo mismo. La tabla sale de la ecuación. Ah, ya, está bien, gracias. Pero la tabla tiene unas condiciones específicas. Tiene para ángulos de fricción de 10, 15, 20. Si tienes ángulo de fricción de 18, pues no se puede utilizar la tabla, ¿no? Eso es. ¿Una otra pregunta? Ya, continuamos. Entonces, Coulomb, esta es su ecuación general para un solo tipo de suelo, sin considerar la presencia de agua. ¿Ya? Entonces, hay unas correcciones que hacen cuando existe la presencia del agua y cuando existe diferentes tipos de suelo. ¿Ya? Un suelo estratificado, ¿ya? Con diferentes estratos. ¿Ya? Y para eso Coulomb tiene las siguientes correcciones. Consideraciones adicionales que incluyen también el peso de la sobrecarga. Y además un peso por encima, y además considerar un peso por encima de Coulomb. O sea, por encima de la superficie, un peso. ¿Listo? ¿Qué hacer en estas situaciones? Dice lo siguiente. Para cada estrato, para cada estrato, se va a tener su propia para el estrato 1 se va a tener su resultado 1, su fuerza activa de Coulomb. Para el estrato 2 va a tener su propia fuerza activa 2. Si existiera un tercero, va a existir una fuerza activa de Coulomb. Si existiera un cuarto, va a existir una fuerza activa cuarta. ¿Ya? Entonces, cada uno de los subestratos va a tener un resultado de Coulomb tomando en cuenta, estas consideraciones. La altura de cada subestrato, ¿ya? Entonces aquí tuvimos que tomar la altura 1, la altura 2, la altura 3, la altura 4, ¿ya? Tuvimos que considerar que para el estrato 1 existe un ángulo de fricción 1, un delta 1, eh, considerar la inclinación del muro y alfa.
Sí. Para el estrato 2 deberíamos considerar su ángulo de fricción, su ángulo de fricción con el muro, tita y alfa, ¿no? Si es que este ángulo tita se mantiene constante en todo el muro, deberíamos considerar tita alfa. Tita alfa, tita alfa. Pero para el estrato 2 se tiene que considerar el ángulo de fricción 2 y el ángulo delta 2. Para el estrato 3, el ángulo de fricción 3, delta 3. El ángulo de fricción 4, delta 4. ¿No? Y esto, ya de por sí, la combinación de ángulos generaría diferentes K activos, ¿no? Utilizando la ecuación de los ángulos, ¿no? Porque es diferente, diferente, similar, diferente, 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 generaría acá un K activo que le vamos a llamar 1. Acá generaría un K activo 2, un K activo 3, y un K activo 4. Para la ecuación de general de 1/2 de K activo por el gamma por el H al cuadrado, y están casi todos los términos. ¿Cierto? Para el P activo 1 tenemos el K activo 1, tenemos el H al cuadrado 1/2. Faltaría valorar el peso que entra en esta ecuación, lo propio en cada uno de estos estratos. Y aquí viene la corrección por una carga, ya, que le vamos a llamar KS, o carga superficial, no, que le podemos llamar un K, no un K asterisco, un K prima, un Q, un QT, Q del terreno, ¿ya? Para hacer diferencia, ¿ya? QT, Q del terreno, o sea, una presión en el terreno. Y además, acá considerar la posibilidad de tener un nivel freático definido, ¿ya? ¿Qué dice la teoría? Dice, cuando se tenga suelos estratificados o cuando se tenga la posición del nivel freático, en este caso se hace necesario la modificación del valor del peso específico a utilizarse en la ecuación de Coulomb por un valor correspondiente al de un peso específico equivalente que toma en cuenta la influencia tanto de los estratos superiores como cualquier posible sobrecarga. Este peso equivalente es determinado de la siguiente manera, que es el peso específico del estrato en consideración más un corchete, que es en función de los ángulos, multiplicado por 2 veces una Q. Esta Q es la sobrecarga que existe en la superficie del estrato en consideración, y esta sobrecarga puede ser el resultado de la presencia de un estrato superior y por tanto será igual al esfuerzo total causado por este en este punto, multiplicado por coseno de alfa entre el espesor del estrato. Ya vamos a ver cómo esta ecuación nos ayuda a calcular Coulomb de esta manera. ¿Ya? Dice, aquí lo vamos a poner. Para el gamma equivalente 1, vamos a utilizar el peso, ¿sí? El peso, en este caso, el peso seco del suelo,
porque está seco, o sea, hay que poner el peso en el cual el suelo está considerado, multiplicado por corchetes, multiplicado por 2 veces la sobrecarga que está por encima del estrato. ¿Qué sobrecarga está acá? Es la carga del terreno. ¿Ya? Es la carga del terreno. Aquí está tita y aquí está alfa, coseno de alfa y el espesor del estrato 1. El nivel freático lo vamos a poner más abajo, ¿ya? Para poder hacer como ejemplo 2. Para hacer como ejemplo 2 el segundo estrato. Como ejemplo 2 del segundo estrato. El gamma equivalente 2, ya que va a entrar a la ecuación, va a ser el peso del estrato 2 el peso seco, porque ese es el estado en el cual está, multiplicado por los corchetes, multiplicado por 2 veces la sobrecarga que está por encima del estrato en consideración. ¿Qué sobrecarga hay por encima del estrato? ¿Ya? Primeramente está QT, la carga del terreno, y luego está un peso del suelo del estrato 1, que eso lo pueden considerar como el peso del suelo del estrato 1 por la altura del estrato 1. Esa es la carga que está por encima del estrato en el cual estamos considerando. Por coseno de alfa multiplicado, dividido entre la altura del estrato 2. ¿Ya? De esta manera es que se toma en cuenta la estratigrafía, los diferentes estratos detrás del muro en un cálculo por el método de Coulomb. ¿Ya? Entonces aquí hay que considerar la carga que está por encima del estrato en consideración y la altura y el espesor del estrato. Dice, notar que cuando el estrato en consideración o alguno superior se encuentran saturados, la ecuación debe considerar tal efecto. Por lo tanto, dicha ecuación se convierte en esta ecuación, siendo los pesos específicos igual al peso específico del suelo menos el peso específico del agua. La sobrecarga debe también ser hallada tomando en cuenta la posible presencia del nivel freático. Y entonces, aquí cuando se tiene nivel freático hay que considerar como pesos específicos. Es decir, el resultado acá es, en el estrato 3, es un peso específico 3. El peso que entra aquí es el peso saturado 3 menos el peso del agua para ser considerado el peso sumergido 3. Más el corchete multiplicado por 2 veces la sobrecarga. Esta sobrecarga también debe considerar la presencia del nivel freático. En este caso, en el estrato 3, por encima existen todas estas cargas. Aquí es la carga del terreno más el peso 1 por la altura 1 más el peso 2 por la altura 2 menos la presión de poros en este punto.
que en este caso sería 0, porque el nivel freático empieza desde esa profundidad, dividido entre la altura 3. Veamos el siguiente estrato es el gamma equivalente 4 del estrato 4, el gamma sumergido porque está debajo del nivel freático. El peso a utilizarse es el peso sumergido 4, que es el peso saturado del estrato 4, menos el peso del agua, más el corchete, multiplicado por 2 veces la carga, la sobrecarga, todo el peso que existe por encima de los estratos, y esto es la sobrecarga del terreno más el peso del estrato 1 por su altura 1, más el peso del estrato 2 por la altura 2, más el peso del estrato 3 por la altura 3. Y aquí ya existe un valor de presión de poros que es en la superficie del estrato en consideración, que sería el peso del agua por la altura 3, ¿no? Estamos considerando la sobrecarga tomando en cuenta la presión de poros, ¿no? El esfuerzo efectivo. Como el resultado de eso es un esfuerzo, es un peso sumergido, pues tienen que tomar en cuenta peso sumergido y aquí también esfuerzo sumergido o peso sumergido dividido entre la altura 4. Entonces, cada uno de estos estratos tiene su propio K activo, su propio peso representativo, peso promedio, peso ponderado de acuerdo a este criterio, y su propio espesor. De tal manera que se valore las fuerzas activas por Coulomb en cada uno de ellos. Y el resultado, con respecto a la horizontal, es una carga que está en un ángulo θ más delta de cada uno de esos estratos. Delta 1, aquí va a ser θ más delta 2, aquí va a ser la inclinación es θ delta más delta 3, y aquí la inclinación es θ más delta 4. La inclinación va a ser diferente en cada uno de estos. Y su posición, esto tal vez sí hay que aclarar, su posición es con respecto de la parte más baja a la posición que está actuando esta carga, es la altura tercios del espesor en consideración. Entonces aquí, con respecto de la parte baja del estrato, la ubicación es la altura tercios. Entonces es importante conocer la magnitud de las fuerzas, su inclinación y su ubicación dentro del muro, ¿ya? Para poder tomar esos resultados y poder diseñar. ¿Hay alguna pregunta?
Aquí falta el de muros. Voy a buscarlo. No, 13, 12, 10, 11, 12. Finalmente, una fuerza que actúa sobre el muro y no está considerada acá es la presión de poros, que es debido a la ubicación del nivel freático en una fuerza triangular. ¿Ya? Y eso es a partir de la posición del nivel freático sobre el muro actúe una fuerza triangular que está en función de la altura del nivel freático, ¿no? En este caso lo toma en cuenta como L y la fuerza se calcula mediante esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Ya. Luego, el texto presenta el método de Kuhlmann, un método de gráfico para resolver Coulomb, ¿ya? Y luego presenta el ejemplo 5.8, que seguramente lo van a ver el día lunes con la auxiliar, pero ustedes pueden estar avanzando, ¿ya? Se presenta el esfuerzo activo en condiciones no drenadas, es decir, para suelos finos, ¿ya? Por el método de Coulomb. Vean que Coulomb también resuelve el tema de los esfuerzos tensionales que se provocan en un suelo cohesivo en condiciones no drenadas, pero esto no es muy utilizado, ¿ya? Luego está la presión pasiva de Rankine, que eso lo vimos ayer. Y después de Rankine viene la teoría de Coulomb para los esfuerzos pasivos en suelos granulares determinado en condiciones pasivas. ¿Ya? Vean que aquí la ecuación pasiva de Coulomb es similar, es muy similar. Seguramente aquí cambian algunos términos de es más, menos, menos, más, ya al igual que el Rankine. Y tiene las mismas consideraciones. Ya podemos comparar el K pasivo con el K activo. Ya, aquí arriba es, en el K activo es menos, aquí es más, aquí es más, aquí es menos, y aquí es más, menos, aquí es menos, más, y también es 1 menos, y aquí es 1 más, ¿no? La ecuación es la misma y las mismas consideraciones son utilizadas. Y también tiene un ejemplo de la presión pasiva en suelos granulares. Se tiene la determinación pasiva del método de falla circular de Terzaghi-Peck, ya que eso no es tan utilizado. Lo más utilizado es Rankine en condición pasiva y en condición activa tanto Rankine como Coulomb. ¿Ya? Finalmente, el texto termina con unas cartas semiempíricas para la determinación del esfuerzo lateral del terreno, que son unas gráficas que resuelven directamente la presión en unos casos particulares dados. ¿Ya? Aquí solamente hay que utilizar las alturas y los espesores definidos por la gráfica, las pendientes del talud que uno dice y donde ingresa con la vertical, choca la curva horizontal, ahí está la presión en kilonewtons metro cúbico en el cual se puede valorar el esfuerzo, ¿no? Luego está la teoría de modelación numérica,
para estos casos. Finalmente, el texto termina con lo siguiente, ¿ya? Que según investigaciones se ha dado las siguientes conclusiones. Condición activa. Para un muro alejándose del terreno, la distribución experimental de la presión del terreno es esencialmente lineal para cada etapa del muro en la que se acerca la falla. Los puntos de aplicación de empuje localizados están entre un tercio, entre 0,29 de H y 0,33 de H por encima de la base del muro. Esto es con ensayos experimentales y vean que nosotros asumimos que la fuerza está a H tercios, es decir, a esta altura. Pero en realidad la presión ocurre entre 0,3 a 0,33 de H, que está muy bien, es una buena aproximación, para rellenos con distintas inclinaciones. El estado activo es alcanzado a diferentes profundidades de manera casi simultánea, y el movimiento del muro necesario alcanzar el estado incrementa a medida que se incrementa la inclinación del relleno. El coeficiente de presión del terreno activo experimental es muy próximo a los valores determinados de Coulomb y Terzaghi. La solución de Rankine tiende a sobreestimar el empuje de activo, especialmente cuando el relleno tiene un ángulo de inclinación negativo. Por lo tanto, este estudio indica que el adoptar la teoría de Rankine para determinar la presión activa en terreno contra un muro rígido con relleno inclinado puede ser inapropiado. Entonces, en condición activa nos quedamos con Coulomb. En la condición pasiva, la distribución experimental de la presión es aproximadamente lineal en la etapa del movimiento del muro y este empuje varía entre 0,33 a 0,41 de H por encima de la base del muro. La distribución experimental de la presión pasiva se halla muy bien representada en la aproximación original desarrollada por Coulomb. El movimiento del muro requerido para el relleno alcance el estado pasivo se incrementa a medida que incrementa el ángulo de inclinación del relleno. Luego, para un mismo muro, el desplazamiento requerido para alcanzar el estado pasivo es aproximadamente igual a 230 veces el desplazamiento requerido para alcanzar el estado activo. Entonces, la teoría de Rankine tiende a subestimar el empuje pasivo. La discrepancia entre los resultados obtenidos de los ensayos y los obtenidos a partir de una solución de Rankine incrementa a medida que el ángulo de inclinación del relleno incrementa. Para una inclinación de más 15 grados, el empuje pasivo calculado en la teoría de Rankine es solo 18% del valor experimental obtenido. Por consiguiente, puede no ser apropiado la teoría de Rankine para determinar presión pasiva del terreno ejercida sobre un muro rígido que sostiene un relleno inclinado. Es decir, Rankine puede ser utilizado para rellenos sin pendiente, o sea, con un ángulo alfa entre 0 y 10 grados, digamos, ¿no? Para rellenos con mayores grados, utilizar Coulomb. Y aquí hay que identificar cuál es el lado activo y cuál es el lado pasivo de un muro para poder determinar si calculamos el K activo o el K pasivo. Y aquí, naturalmente, ya el terreno tiende a moverse hacia el lado donde no hay relleno, ¿ya? Entonces, naturalmente aquí se puede decir que cuando cortemos esta parte y cuando no exista y el muro esté así, este lado va a trabajar con las presiones activas porque naturalmente va a tender a moverse hacia afuera del muro. Este movimiento, esta presión va a ser grande con respecto a la pequeña porción de aquí del suelo, que va a sentir esa presión y se va a comprimir contra sí mismo. Entonces, en este lado del muro va a ocurrir una presión pasiva. Entonces, ese es el criterio en el cual uno elige si calcula
el lado activo o el lado pasivo, o el K activo o el K pasivo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?